America wealthy again. And we will win this election. Kamala Harris, Donald Trump. Tres y 33 de la madrugada, vamos caminando hacia un acercamiento a lo que pueda ser. Por ahora la fotografía empieza a acercarse hacia Trump. También hace 4 años se acercaba a Trump en estas horas más o menos de la madrugada española, y a las 5 de la mañana Biden metió la remontada de su vida y fue presidente. Por lo que vamos a esperar, pero tenemos la percepción, ¿no?, de que Senado y Congreso están decantándose para los republicanos, y ese decantarse de Senado y Congreso sí sería prácticamente definitivo alrededor de lo que se va viendo de esta noche. Pensilvania sigue siendo la clave. A partir de Pensilvania, ojo, porque Virginia lo va liderando por ahora Donald Trump. Vamos a ver si consigue aguantarlo. Carolina del Norte exactamente igual, y vemos una fotografía donde va avanzando con fuerza en este caso Donald Trump. Vamos a ver cuánto, porque tiene que salir todo el movimiento también del lado de la parte oeste, que es azul, que es de Kamala Harris. Tenemos online a don Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado. Don Ignacio, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Va a ser una noche larga. Una primera valoración, don Ignacio. Bueno, yo creo que hasta ahora todo está ocurriendo como previsto. Como tú bien has dicho, hay una ligera inclinación hacia Trump, pero yo creo que es engañosa, que por ahora no se puede afirmar ni una cosa ni la contraria. Tendremos que esperar al resultado en los 7 estados, en los 7 swing states, por lo menos hasta que alguno dé una sorpresa, como podría ser en Georgia o en Carolina del Norte, que no fueran para Trump. En ese caso, pues sí, tendríamos una sorpresa, en la que todavía muy pronto para sacar conclusiones. Hasta ahora todo va como previsto, y no creo, y sería precipitado, José Antonio, sacar alguna conclusión por el momento. Robert Valencia, desde Nueva York, periodista, analista político internacional. Robert, ¿cómo valoras este inicio de la noche electoral? Sí, coincido totalmente con la observación que se acaba de hacer. Es muy temprano hacer una observación inmediata, decir que ya Donald Trump ha ganado. Las encuestas, si bien yo me opongo a que las encuestas sean lo más importante a la hora de discutir las elecciones, pero sí, creo que de alguna manera han acertado en el sentido de que las elecciones van a ser definidas por lo que se conoce aquí como el cinturón del óxido, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Si Harris logra ganar esos 3 estados, pues está en una posición mucho más cómoda, pero como se ha mencionado a lo largo de esta emisión, pues es muy temprano decirlo. También hay que mencionar que en Georgia también es temprano decidir quién va a ganar Georgia, porque como ustedes saben, han ocurrido algunas alertas de bombas, pero eso obviamente es una falsa alarma, lo que ha llegado a extender los comicios en Georgia en condados que le podrían dar una ventaja o acortar la ventaja que tiene Trump sobre Harris, y en la que Harris podría ganar terreno, por ejemplo, en lugares donde se ubica la ciudad de Atlanta, obviamente una ciudad bastante diversa. Y hay que ver lo que ocurre también en Arizona, pero principalmente el foco será Wisconsin, Michigan y Pensilvania en estos momentos. A partir de ahí vamos a ver una fotografía clave en la próxima hora alrededor de cómo va cogiendo cuerpo, de cómo va avanzando en esta noche. Desde Bogotá, Héctor Riveros, exministro del Gobierno de Colombia, abogado, analista político. Héctor, ¿cómo estás viendo este inicio de noche electoral y el avance que va teniendo en la última hora? Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, como ya se ha dicho, está todavía temprano para vaticinar un resultado, pero cualquiera sea el resultado, yo creo que es muy impactante que al menos la mitad del electorado de los Estados Unidos pues esté decidido a votar por un candidato que efectivamente no tiene apego por las formas democráticas.
Eso es bastante impactante, porque aquí lo que está en juego no es cuál es la política migratoria o si le ponen unos aranceles a unas mercancías provenientes de China. Realmente aquí lo que hay son dos candidatos que son muy distintos. Un candidato que definitivamente desprecia las formas de la democracia y en la medida en que pueda está dispuesto a no atenderlas, y una candidata pues tradicional de democracia liberal, y que en una democracia como los Estados Unidos el candidato que desprecia esas formas democráticas pueda obtener la mitad de los votos, sea que gane o que pierda, no deja de ser una circunstancia muy llamativa y muy alarmante para quienes creemos en la democracia. Estados clave, sobre todo Pensilvania. Michel Testonis, profesor de Relaciones Internacionales de Lee University. Michel, ¿cómo ves este inicio de noche y cómo va avanzando ya 3:39 aquí en Madrid de la madrugada? Hola, buenas noches. Yo comparto totalmente lo que se ha dicho hasta ahora. Creo que lo estamos repitiendo bastante a menudo. Lo que sorprende es la victoria del nuevo Partido Republicano en Florida, algo bastante más amplio con respecto a hace 4 años, pero por lo demás no estamos viendo nada de sorprendente. Y añado que las encuestas muchas veces no fallan, la mayor parte de las veces las encuestas aciertan, así que es una noche muy larga. Los únicos que están claramente a favor de Trump son las casas de apuestas. Las casas de apuestas, curiosamente, apuestan por Trump. No sé si eso es una indicación muy válida en Estados Unidos o no lo es. Bueno, esa es una observación muy interesante porque, por ejemplo, Polymarket, las casas de apuestas en Estados Unidos, en el caso de Polymarket, que pertenece a Peter Thiel, que es uno de estos billonarios que está apoyando la campaña de Donald Trump, pues muchas de las personas que hacen esas apuestas no la hacen dentro de Estados Unidos porque no está permitido, sino que se está haciendo de afuera. Así que eso es lo que también creo que eso es interesante ver que ahora en estas elecciones las casas de apuestas están entrando en este juego de analizar quién va a ganar y quién va a perder. Pero yo no me confiaría mucho por las casas de apuestas porque no son los estadounidenses los que tienen el derecho a participar en una casa de apuestas como lo es Polymarket, entendiendo también que, pues, volviendo y como menciono, es el dueño de ese lugar o de esa casa de apuestas es Peter Thiel, así que evidentemente hay un conflicto de interés ahí. José de la Morena está aquí en el plató de negocios. José, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, va cogiendo cuerpo, pero queda mucho. ¿Cómo ves? ¿Qué valoración haces a estas horas de la noche? Bueno, queda mucho. Hablabais de las encuestas, yo no sé si lo decían por un lado o por el otro, porque yo he visto de todo. Quiero decir, en las últimas 10 encuestas, 9 le daban vencedora a Kamala, pero si te ibas al famoso Nate Silver de predicciones, la mayor probabilidad se le asignaba con un 35% a que Trump ganaba en 6 o 7 de los 7 estados clave. O sea, quiero decirte que tenías un poco la fiesta, la podías tener para todas partes, depende de lo que quieras mirar. A mí hay dos cosas que me invitan a la conspiración, quiero decir. Empiezan mal. No, porque primero... No la afirma, le invita. Me invita a conspirar. Me invita a conspirar. Poco a poco. Hay un paso ahí que te dice conspira. Y yo que soy muy de esto, conspiro. No, más allá de los votos y de cómo se están contando y de que todavía queda mucho y que estamos hablando en algunos de las regiones, estamos hablando de con un 2, 3, 6, 10% escrutado, calma con eso, que queda mucha vuelta y que, como decía Viñals antes, es que cuando se empieza a contar ahí, empiezas por el correo. Entonces, de repente hay un montón y tienes una parada. Decía, en Georgia acaban de reportar de anunciar que tienen problemas con el software de adjudicación de voto y que tienen que parar y que va a haber retrasos. 77% de los votos. Pero van a parar ahora un rato. Entonces ahora vas a ver cómo tarda más, cómo, oye, pues hay retrasos. Empiezan a caer los votos demócratas. Tienes el hecho de que el propio Trump ha dado pábulo a los rumores de que en Filadelfia, a través de la red social de Truth, ha puesto él un mensaje en el que ha dicho que le llegan rumores de que en Filadelfia están pasando cosas raras con el conteo. Como de repente hay mucha cosa aquí. Y el equipo de campaña de Kamala Harris ha salido rápidamente a decir que no se va a repetir y que no van a permitir que Donald Trump
se dé ganador, como ocurriera hace 4 años, antes de que todo haya terminado. Entonces está empezando a dar esa suerte de tormenta. Hablabais del voto latino antes, no sé si era José María también quien lo hacía. Se está acercando mucho ya el voto latino de Kamala Harris. Cuanto más se escruta, más se parece a lo que consiguió Biden. Y luego tienes que quedan todavía por contar toda la parte del otro lado de la costa, claro, de esa costa oeste, donde hay sitios como California con 52 delegados. Quiero decir que de repente vamos a ver un cambio fuerte que se le da por descontado a Kamala y seguimos mirando a esos 7 estados. O sea, habláis de las 4:30, yo creo que esto se va a hacer mucho más largo. Y que el problema va a empezar cuando la riña ya quede por escrutar un 5 o un 6 en algunos sitios y empecemos a ver, pues esto de Georgia. Retraso en esto, retraso en lo otro, empezaremos a ver polémica, veremos a ver si no hay... Pero mira Pensilvania, con el 32,2% de los votos, Donald Trump tiene el 47,3%. Kamala Harris el 51,8%, pero es que hace 40 minutos tenía el 75%. Sí, pero y cuanto más profundo vayas al voto, que es donde tardan más en contar, en teoría más republicano, según los sondeos, más republicanos son. La cuestión es hasta qué punto, y por eso veíamos antes las imágenes de Mar-a-Lago, no está viviendo Trump la remontada que padeció con Biden. Yo es que la verdad que en el momento que me he vuelto a sentar en esta mesa he tenido un déjà vu porque he visto que estábamos exactamente en esta misma situación hace 4 años. Con Trump y fue cuando empezaron a caer, y de hecho De la Morena acaba de decirlo, ojo que cierran las máquinas ahora mismo en Georgia y cuando las vuelvan a abrir será 1 hora más tarde y de repente te han caído 400.000 votos demócratas que estaban contando de una ciudad o de lo que sea, y ahí es cuando se da el vuelco. Yo la verdad que, tal y como lo veo ahora, veo que Pensilvania va a estar muy justo, obviamente, aquí no he descubierto el Mediterráneo, yo creo que Virginia va a caer del lado de Kamala. ¿Del lado de Kamala? Yo creo que va a caer del lado de Kamala por ver cómo está siendo el conteo en las ciudades grandes. Carolina del Norte yo ya lo doy por ganado para Trump y Georgia por la sorpresa esta, a ver qué pasa. O sea, vamos a ver si paran las máquinas. Si de repente para el conteo en Georgia, yo ya me doy podemos cerrar aquí porque... Ahora mismo la clave yo no la veo tanto en Pensilvania porque efectivamente Wisconsin... está muy ajustado Wisconsin. Kamala ahora mismo está... 49-7, 48-7. Está underperforming. O sea, ahora mismo Kamala en los estados clave de Wisconsin lo está haciendo peor. En los estados que son su fuerte. Lo está haciendo peor un 2%, entre un 1,8 y un 2% peor que Biden. Y hay que recordar que esos estados estuvieron muy pelados en las últimas elecciones. Nuevo México lo lidera. O sea, yo a Wisconsin Trump, lo veo, sí, y Nuevo México, Ojo, pero Nuevo México son cinco delegados, tampoco son muchos. Pero es un cambio importante. A ver Nevada y a ver Arizona. Realmente está empezando a surgir ahí como la imagen de que quizá Pensilvania no sea la clave de todo esto. Y lo que acabas de decir de ojo con Georgia, de verdad, eso sí es importante. A ver qué pasa ahora. A ver si se para el conteo y de repente vuelven a caer todos Pero eso no lo puedes hacer, ¿eh? Es bueno, que si creo que hacen... eso es lo preocupante, la verdad. ¿El qué? No, te quería decir que eso es algo muy preocupante. Esto que está ocurriendo aquí en Georgia, incluso también se estaba mencionando que en partes de Pensilvania está cundiendo la intimidación con estas supuestas bombas, que obviamente todo es una falsa alarma, lo que ha llevado a extender esta jornada. Pero estoy de acuerdo, yo creo que es muy pronto decirlo, aunque según las proyecciones en algunas fuentes, como es el caso de CBS News, ya Virginia parece que está del lado de Kamala Harris, mientras que dice que Carolina del Norte sigue siendo una moneda al aire, aunque hay algunas agencias que le dan el triunfo a Donald Trump, pero volvemos al punto, hay condados en donde no ha entrado el voto definitivo que podría inclinar la balanza por un lado o por el otro. Es la misma calca del 2020. Exacto. Curiosamente, yo no sé si os acordáis vosotros, porque yo debía estar dormido también, igual que ahora, que son las 4 de la mañana, estamos... el New York Times ahora ya está con el Needle la previsión esta que hace, está dando ya 286 delegados a Trump. Antes daba 277.
y está subiendo y está incrementando la capacidad de previsión que tiene el New York Times luego puede girar en cualquier momento, ¿no? Pero me sorprende porque ellos sí que lo tienen bastante de opciones de y le dan un victoria. 70% de victoria a Donald Trump en el New York Times. Es que es lo que parece. O sea, quiero decir, es verdad que tal cual apunta, y estaba desglosando antes los datos José, es lo que parece. ¿Y recordáis hace 4 años que decía? El problema, no, yo no recuerdo, o sea, en la predicción del New York Times en concreto no, pero también parecía. Sí, parecía. Ese fue el problema. De hecho, de ahí que saliera a dar está diciendo, por cierto, el equipo de campaña de Donald Trump que va a salir en breve a hablar con la gente que tiene allí en Mar-a-Lago. O sea, que a ver qué dice, pero claro, al final... Es un comeback. Claro, exacto. Se empieza a parecer mucho a voy a salir a decir que he ganado porque me están parando máquinas aquí, porque hay sospechas de fraude en Filadelfia, y etcétera, etcétera. Hablabais de las amenazas de bomba, creo que lo decía Robert, en Georgia. No ha sido solo allí. Y sin embargo allí es el único sitio donde ha habido retrasos para reajustar los colegios. Sí, en Pensilvania. No, y en Georgia ha habido 2 amenazas en 2 condados. Sí, pero en Pensilvania es donde se ha retrasado. Y en Georgia han retrasado en 2 condados también, en varios de los colegios, no en todo no en todos los colegios, pero 2 colegios han retrasado 1 hora también su... Pero por ejemplo, nosotros cuando estábamos en otra conexión en otra vida, me decía la corresponsal que teníamos ahí en Washington DC, dice que sepáis que está habiendo una amenaza, o sea, le pasaban coches de policía por detrás, y decía, es que acaba de haber una amenaza de bomba aquí también. Y no ha habido retrasos de nada, no ha habido cambios de nada. Entonces, se da la casualidad de que pasan en ciertos sitios, de que pasan a ciertas horas cuando se supone que esos conteos, o que esa aguja, como está apuntando, del New York Times, que está ya ganando y de repente están empezando a pararse muchas cosas. Y va a salir a hablar Trump. Y el equipo de Kamala Harris diciendo que ellos ya están preparados para que no se repita ningún tipo de asalto a ninguna parte. Yo insisto, esto va a ser largo porque... Exacto. A mí esto me suena. A mí esto me suena, pero veo que Wisconsin, por lo que parece, Wisconsin tiene pinta de irse por Trump. Y eso es una cosa que no pasó en las elecciones pasadas. Aquí José Antonio, yo quería hacer algún comentario sobre lo que ha apuntado Héctor, el ministro colombiano, y que es un comentario muy, muy oportuno sobre cómo un candidato como Trump puede conseguir la mitad de los votos. Y creo que es un comentario muy oportuno, pero tenemos que reflexionar sobre ese hecho. Tenemos que reflexionar sobre el hecho de que Trump durante 12 años ha mantenido el voto electoral alrededor del 50% o del 40 y muchos por ciento. Y yo creo que no se han estudiado a fondo las razones por las que Trump ha conseguido llegar a esa parte importantísima del electorado norteamericano. Y la segunda variante es cómo ha conseguido Trump el control absoluto del Partido Republicano, incluso teniendo en contra, que lo sigue teniendo en contra, a los varones del partido, y que tienen que callarse, por la cuenta que les trae. Pero es que en esta última elección, y lo demuestra que vaya acompañado de Vance, que es un católico, ha prescindido incluso de los varones evangelistas, los varones evangélicos como Mike Pence o Mike Pompeo, que le aseguraban el voto evangelista. Es decir, que Trump está absolutamente convencido, y por ahora el resultado electoral lo va confirmando, de que él va a llegar directamente al electorado evangelista sin necesidad de tener a los grandes popes del partido, de las sectas evangelistas a bordo de su campaña electoral, lo cual le hace todavía más fuerte su control del electorado republicano al margen de las estructuras del Partido Republicano. Y yo creo que de esas 3 cuestiones que he expuesto no se han estudiado a fondo las causas y el cómo se ha llegado a esa situación, pero está claro que el resultado electoral va confirmando esas 3 tendencias, ¿no? Yo le tengo la respuesta a Ignacio, porque sí hay un... Magnífico. Bueno, evidentemente no es científico, pero sí hay algunas pistas, algunos indicios del por qué Donald Trump sigue siendo una figura popular dentro de un electorado estadounidense que todavía, y como lo estamos viendo en la actualidad, está, sigue adquiriendo adeptos. Hay varias cosas acá que mencionar. El coronavirus, yo creo que nadie nos podemos olvidar del coronavirus, y yo creo que eso ha tenido su efecto no solamente en la mente de los estadounidenses, las muertes y la cantidad de empleos que precisamente llevó a que Biden tomara medidas
para estimular la economía al grado que causó la inflación, que ha sido el lastre para él y por extensión a Kamala Harris. Pero también hay un punto aquí importante y es el género. No nos podemos olvidar que el género, y cuando hablo de género hablo de hombres y mujeres, la división que existe entre hombres y mujeres en cuanto a preferencias del votante. Los hombres, más que todo los hombres jóvenes, fueron los que más sufrieron el impacto del coronavirus, perdieron empleos, digamos, de la mano de obra, manufactura, industrial, muchos se relegaron a la soledad, que fueron básicamente el caldo de cultivo y de recepción a ideas de esta masculinidad que se ha perdido, que quieren recuperar y que han encontrado, por ejemplo, en figuras como Joe Rogan, que es un famoso podcastero aquí en Estados Unidos, lo mismo con Andrew Tate, y Joe Rogan ha sido una figura importante dentro de esas elecciones. De hecho, pues él le había extendido la invitación a Kamala Harris para ir a su podcast y no fue, y es uno de los podcasts más populares y llega a millones de jóvenes, a hombres más que todo, sin importar la raza, latino, blanco o afroamericano, y son ese foco el que le está dando el impulso a Donald Trump. Del lado contrario, vemos que las mujeres también le están dando un gran apoyo a Kamala Harris porque ven sus derechos del aborto y de otros servicios reproductivos en peligro. Pero creo que eso también lleva a ese lado, al lado del género. Y cierro con esto. Hay una parte del electorado estadounidense mayoritariamente blanco y esta viene siendo parte de la parte rural de los Estados Unidos. Y esto lo estamos viendo, como lo estamos viendo en la noche de hoy, condados rurales en Georgia, en Arkansas, en Alabama, etcétera, que han votado por Donald Trump. Porque, como él mismo lo ha señalado en su discurso, que aunque suena para muchos de nosotros impensable el trato que él le ha dado a los inmigrantes al hablar de que los haitianos consumían mascotas y que los hispanos y que los inmigrantes que llegan a este país contaminan la sangre de los Estados Unidos, pues puede que suene tan espeluznante y descabellado para algunas personas, pero para ese electorado no, porque ve en ellos una amenaza existencial. Y por eso es que Donald Trump ha dicho que los va a proteger y que los va a proteger de los migrantes que vienen a cometer crímenes, cuando obviamente la realidad refleja totalmente lo contrario, pero es un mensaje que ha calado. Así que son combinaciones, yo podría citar esas dos combinaciones. Claro, por supuesto, la economía también es importante, un factor determinante en estas elecciones, por lo menos de lo que se ve hoy a las 9:56 de la noche aquí en la costa este de los Estados Unidos. Pero yo podría dar esas vértices, ¿no? Esas aristas más bien del por qué Donald Trump sigue siendo una figura tan importante dentro de un electorado en Estados Unidos. Muchas gracias, Roberto. ¿Cómo veis? Bueno, vamos a actualizar un poco datos alrededor de una fotografía clave que se va viendo en el entorno de Wisconsin, Pensilvania y Virginia. Ahora mismo la clave fundamental alrededor de lo que está sucediendo. Pensilvania, 50,4 Kamala Harris, ¿se acuerdan que hace una hora iba por el 75% de ventaja? 50,4 frente a 48,7 con el 38,8% escrutado. Queda mucho, pero 50,4, 48,7. Virginia, que se está convirtiendo en un swing state, en un estado de batalla, cuando pues, solía ser un estado claramente demócrata o más demócrata. En ese entorno, ojo, porque Virginia, 50,1 Donald Trump, con el 60,3% de los votos escrutados, 48,2 Kamala Harris. Y llama la atención también hasta ahora Wisconsin, porque ahora mismo, con el 33,9% de los votos, el dato que tienen aquí está ya desactualizado, con el 33,9% de los votos, Donald Trump lidera. En Wisconsin, con el 33,9% de los votos, fíjense cómo estábamos en el 31%, con el 33,9%, Donald Trump lidera con el 40%, miren, ya se ha actualizado al 34%, 49,3% Donald Trump, 49,1% Kamala Harris. En Wisconsin, con el 34% de los votos, Donald Trump lidera Wisconsin
rompiendo ese eje del acero, rompiendo ya cualquier tipo de esperanza, si esto se confirmará finalmente, de Kamala Harris de ser presidenta de los Estados Unidos. Wisconsin 49,3, 49,1. Está, como está diciendo Marcial antes, underperformance, toda esa fotografía que se iba viendo alrededor de las proyecciones que se iban viendo. Michigan, Kamala Harris 51,46, pero Pensilvania 49,1 frente a 50, con el 40%, 49,1 frente al 50, y Virginia 50,1 frente a 48,2. Estamos en un momento clave de la noche. Casi las 4 de la mañana aquí en Madrid, 3:58 de la noche, 9:58 en Nueva York, prácticamente las 7 de la tarde en San Francisco, 6:58. Cuidado, porque Donald Trump podría aparecer en Mar-a-Lago en cualquier momento, generando una tensión mayor para los demócratas, que sería la de aparecer diciendo que es el ganador de las elecciones. Ojo, porque esto lo podríamos ver en la próxima hora. Son las 3:59 de la madrugada en Madrid, como les decía. Son en Nueva York ya prácticamente las 10 de la noche, y estamos avanzando hacia un entorno que empieza a aclararse o empieza a coger tono republicano. Georgia, con el 79,8, está paralizado, con el 52,2% de los votos para Donald Trump. Han pedido una especie de receso a la hora de arreglar unos problemas o unos temas que estaba viendo. North Carolina, liderado con el 65% ya de los votos escrutados por Donald Trump, 51,9 contra 47% de Kamala Harris, pero la clave es Pensilvania. Y ahora ya sí que les digo, a las 4 de la mañana, a las 10 de la noche, costa este de Nueva York, que hay un avance importante. Con el 41,3% escrutado de los votos, Kamala Harris 49,6 en Pensilvania, Donald Trump 49,5. Está a punto de realizar el sorpaso Donald Trump en Pensilvania. En Wisconsin el sorpaso se ha producido: 49,6 para Donald Trump, 48,9 para Kamala Harris. Ya les adelanto, ya les aviso, Donald Trump está a punto de salir en Mar-a-Lago para empezar a decirle a Estados Unidos que es el próximo presidente de los Estados Unidos. Otra cosa es que entremos en unas horas complicadas de tensión, pero conociendo a Donald Trump con lo que hizo en las anteriores elecciones, Donald Trump, que está liderando Wisconsin, que está liderando Pensilvania, le falta una décima, ya estaría liderándolo, que está en Georgia liderando, que está en North Carolina liderando y que está en Virginia liderando, estaría cerca, con una proyección desde ahora de más de 300 votos electorales. Don Ignacio, Michelle, Robert, valoración de este sorpaso, de este cambio que vamos viendo, aunque nos queda todavía mucha noche. Le falta muchísimo. En Pensilvania le falta el 60%. Está más 40% el voto escrutinado. En Wisconsin el 31%. De verdad que hay una sensación de recuperación, pero vamos con mucha cautela y con mucha contención. Y lo que va a hacer Trump ahora mismo de declararse el ganador es lo que todo el mundo se espera. O sea que el telón de fondo no cambia. Va a ser un resultado, gane quien gane, extremadamente ajustado. Yo quiero agregar una cosa que yo creo que no se ha mencionado, y entendiendo que la noche se centra en las figuras de Donald Trump y de Kamala Harris, pero no podemos olvidar que también están en juego las curules de la Cámara de Representantes y el Senado, y todo indica que se inclina a favor de los republicanos. Y hay que analizar los escenarios futuros, ¿no? Esto también porque, evidentemente, el Ejecutivo no ostenta todo el poder en Estados Unidos. El Senado, el Congreso es tal vez la rama más poderosa, en mi opinión, porque es la que maneja el presupuesto y la que nomina o aprueba las nominaciones de jueces en distintos estrados, y también aprueba la nominación de secretarios o ministros, en este caso, de la cartera ejecutiva. Y lo que ocurrió esta noche, y no sé si ustedes ya lo han mencionado,
fue que los republicanos le dieron vuelta, aunque ya estaba cantado, por ponerlo de alguna manera, le dieron vuelta a Virginia Occidental, que en aquel entonces pues era el senador, era el independentista Joe Manchin, y ahora lo ganó Jim Justice, que es republicano, y le dio vuelta a esa curul, lo que indica que los republicanos podrían hacerse a la mayoría del Senado. ¿Y qué podría ocurrir en ese escenario? Si gana Kamala Harris, pues va a ser un varapalo para ella, indudablemente, en sus aspiraciones presidenciales, digo sus aspiraciones como ya mandataria de los Estados Unidos, porque también está en juego el futuro de la Corte Suprema. Si ella quisiera nominar jueces en cualquiera que se dé el caso, ¿no? Si hay algún retiro de algunos de los jueces en la Corte Suprema, pues los senadores republicanos podrían impedir una nominación. Y no solamente a ese nivel, a distintos niveles federales, pues ahí Kamala Harris va a tener que negociar con senadores republicanos y también con la Cámara de Representantes, que también se dice va a quedar en control de los republicanos. Y ni hablar si Donald Trump gane, porque sería un dominio absoluto de los republicanos. Y ahí ya veríamos algunas de las cosas que se han mencionado en campaña, en donde dicen que Mike Johnson, que es el presidente de la Cámara Baja republicano, pues derogaría otras de las leyes más populares, hasta de cierta manera, que es el Obamacare. Casualmente, el Obamacare es esta ley de seguro médico o de servicio de salud que tiene mucha popularidad en estados del sur, en el llamado Cinturón del Sol, en donde ha perdido Kamala Harris, por lo menos hasta el momento, salvo Georgia. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Estas elecciones no solamente son las elecciones presidenciales, sino también las elecciones del Senado. Ted Cruz ganó Texas, aunque se proyectaba que había una pelea bastante fuerte con Colin Albrecht, y al final ganó Ted Cruz. Rick Scott ganó en la Florida, republicano. Angela Also Brooks hizo historia en Maryland, siendo la primera mujer negra que gana en el estado de Maryland, etcétera. Así que también hay que ver la balanza de poder que se va a fraguar en los próximos años. Obviamente ya estamos viendo cómo se empieza a decantar en la parte legislativa, pero en la parte ejecutiva pues obviamente todo está en la expectativa, pero es interesante ver este ajedrez político, cómo se va formando en los Estados Unidos. José Antonio, de lo que has dicho, efectivamente hay una ligera tendencia que se confirma hacia Trump, pero sigo pensando que todavía es prematuro porque estamos hablando de una diferencia de un puñado de miles de votos. En el caso de Wisconsin, si ganara finalmente Trump, le debería el triunfo a Robert Kennedy, que está sacando el 0,5%, y está claro que por el camino que vamos, la diferencia en Wisconsin no va a llegar al 1%. Entonces Robert Kennedy ha hecho el cálculo de quedarse en algunos estados, mantener su candidatura en algunos estados para favorecer a Trump, quitándole votos al partido demócrata. En los otros estados en los que va a haber esta lucha muy cerrada, pues todavía la subida, aparte de la tendencia de Pensilvania, pero eso debió de ser porque al principio se debieron de contar algunos condados muy demócratas, pues se mantiene esa tendencia hacia Trump, pero me parece todavía un poco prematuro echar las campanas al vuelo, pero sería grave que ahora saliera Donald Trump a proclamarse vencedor. Que sí que tenemos hay algo que ya está lanzando las campanas al vuelo, que sería Bitcoin. Bitcoin está en máximos históricos ahora mismo. Está disparado completamente ante la previsión de que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Bitcoin sube un 7,23 ha llegado a estar, 7,17. Bueno, hay una volatilidad extrema ahora mismo alrededor de Bitcoin en 74.500, 7,5% arriba, 7,6, 7,7, 7,8. El movimiento arriba de Bitcoin haciendo o adelantando una posible victoria de Donald Trump. Subidón del Bitcoin ahora mismo en máximo histórico en 74.550, volando Bitcoin, volando Ethereum, 8,39 ahora mismo en $2.623. Las criptomonedas volando ahora mismo ante la perspectiva de una victoria electoral de Donald Trump. Mucho más comedido está el SP500, que ya está en futuros
a esta hora. Sube un 1,12 hasta 5.862, buscando también máximos históricos. Y sube el Nasdaq, el tecnológico, 1,15% hasta 20.476. Cae la volatilidad en la renta variable, un 6%, y sube el Dow Jones en futuros 200 puntos. De tal manera que tenemos una fotografía clara de que el mercado a esta hora estaría anticipando el mercado una victoria de Donald Trump. 7,80 la subida, 7,85 la subida del Bitcoin hasta 74.729. Marcial, ¿qué es lo que vienes viendo también o qué es lo que estaría descontando el mercado en este entorno con lo que se va viendo? Porque Georgia ha vuelto ya. Sí. Ya se está contando. Ha vuelto a recontar. Y Pensilvania lo lidera Trump. Y no ha habido sorpresas. El New York Times ya le da a Donald Trump 2 puntos de proyección de ventaja en Pensilvania. Y New York Times tiene sus herramientas de predicción estadística, aunque puede cambiarlo de un momento para otro como cualquiera, y creo que esto no lo hizo hace 4 años. Le da 293 el New York Times ya le da 293, Trump, ya le da 293 y en breve veremos qué pasa con Arizona y Nevada. En Arizona, en el recuento estamos al 34% y el empate es absoluto. O sea, la diferencia es de concretamente 20 votos, 40 votos. No 40.000, 40 votos en Arizona. 49,6 a 49,6. Sí, la diferencia es esa. Y Nevada todavía no ha empezado el recuento y veremos cómo cae, ¿no? Pero yo creo que la tendencia, es verdad que Donald Trump ha ganado terreno, se ha comido toda la ventaja que tenía en Pensilvania. Recordemos que hace 2 horas estábamos en 75-25, o sea, era abrumador lo de Pensilvania. Yo sigo pensando que Virginia va a caer para Kamala Harris, porque las grandes ciudades ahí están muy repartidas. Pero bueno, lo importante es la volatilidad que está sufriendo el Bitcoin. Yo creo que no va a subir mucho más, porque va a empezar a haber hasta ahora ha habido mucho FOMO, mucho miedo de quedarse fuera, pero es que está demasiado elevado y las perspectivas todavía no son claras. Entonces no tiene mucho sentido que esté en esos niveles. Veremos Pensilvania. Me tranquiliza mucho que Georgia haya vuelto a recontar y que no haya habido un parón de 1 hora como nos tiene acostumbrados. Y Carolina del Norte ya lo doy yo sí que al 70% escrutado sí se lo doy a Donald Trump. La clave aquí al final es, efectivamente, todo esto es demasiado temprano para llamarlo para Trump, para dar que Trump está ganando. Pero es que no ha habido una sola noticia positiva para Kamala en toda la noche. No ha habido ni una sola noticia. No ha habido, efectivamente, los estados Colorado, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York. Obviamente esos son estados, Illinois, esos son estados que son de Kamala. Pero Kamala Harris no ha hecho un overperformance en ninguno de los condados. No tiene una buena noticia. Entonces, eso también es un indicativo, ¿no? Yo creo que la noche para Trump pinta bien. Efectivamente se equivocaría si saliera ahora para reivindicar las elecciones. Tiene que esperar bastante, tiene que esperar un par de horas, pero empiezo a pensar que quizá no esté tan ajustado los resultados como nos tenían convencidos. Bueno, es que sí, bueno, vamos a ver cómo va, pero Pensilvania ya va liderando la remontada, el sorpaso con el 49,4% de los votos. Donald Trump ya tiene el 50,3% en Pensilvania, ahí lo tienen en pantalla, con el 49,8%, 48,8% para Kamala Harris, 50,3% para Donald Trump con el 49,4%. Nuevo México, que ya lo estábamos viendo desde el principio, que podía haber un giro también en Nuevo México con el 22%, Donald Trump lidera con el 51%. Y Wisconsin, Donald Trump con el 41% de los votos, lidera con el 50,6% frente al 47,9%. Están viendo en la pantalla aquí, ya no sé hacerlo nunca, Mar-a-Lago, donde ya hay una presencia importante de seguidores
de Donald Trump esperando o a J.D. Vance o a Donald Trump en un clima que empieza a presagiar algo o una noche grande para los republicanos. Es pronto, son las 4:13 hora central europea, son las 10:13 costa este de Nueva York. Queda mucho por jugar, pero el que va ganando por ahora parece ser Donald Trump. Y sobre todo con lo que nos estaban diciendo también nuestros invitados, el Senado. Están los republicanos con 47 cuando necesitan 50. El Congreso, 121 de 218, pero los demócratas tienen 82. Y miren el mapa, ya prácticamente cerca de los 200 Donald Trump, 178 frente a 91, pero sobre todo está la duda alrededor de cómo Kamala Harris va a sumar. Si Pensilvania está por detrás y Wisconsin se perdiera, Kamala Harris no va a ser presidenta. Lo que pasa es que queda todavía bastante por escrutar porque las diferencias no son elevadas. Por ejemplo, Wisconsin vuelve a liderarlo Kamala Harris ahora. Con el 44,3% de los votos vuelve a darle la vuelta. Para que se hagan una idea, 734.768 votos Kamala Harris, 732.798 Donald Trump, 49-3, 49-2. Pensilvania, 56 Donald Trump, 48,5 Kamala Harris, con la mitad, 50,3 ya escrutado. Y Virginia, ojo, porque remonta Kamala Harris algo, estaría con el 48,7% de los votos, con el 64,6 escrutado, 49,6 para Donald Trump. Don Ignacio, Michelle, Robert, una última valoración a mitad de noche, don Ignacio. Bueno, volvemos al punto de partida. Volvemos al punto de partida porque cada 15 minutos hay una subida de Trump o una subida de Harris. Parece que la tendencia va para Trump, que lo diga el New York Times, ya tiene su peso, pero por ahora va a ser muy pronto y en algunos estados a lo mejor nos van a tener horas o días delante antes de que podamos tener una idea clara, salvo sorpresa que se pudiera producir en las próximas 2 o 3 horas. Totalmente de acuerdo. A ver, yo entiendo, yo comprendo que a lo largo del cubrimiento, y no solamente aquí en el espacio en el que nos encontramos, sino en otros espacios, exista esta certeza absoluta. Pero también hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene un sistema muy diferente y ya más aparte de lo que es el colegio electoral. Aquí no existe un sistema centralizado de conteo de votos como puede existir en otros países. Aquí hay más de 100.000 comicios, 10.000 organismos alrededor de los Estados Unidos que tienen sus propias reglas en el conteo de votos. Y podemos, como acaba de decir Ignacio, que yo concuerdo perfectamente, sube, baja, lo mismo que vimos a lo largo de estos meses, en donde veíamos acá a Harris subiendo, veíamos a Trump subiendo, volvíamos a ver a Harris y esto se convirtió en una carrera de caballos. Yo quiero cerrar con esto. Realmente esto es un tema de percepción y de percepciones y realidades. Yo considero que la narrativa, por lo menos aquí en Estados Unidos, se centró en la economía y estoy completamente de acuerdo con la observación que hizo Héctor, creo que se llama el señor que está en Colombia. No estamos, creo, dimensionando lo que está en juego y nos enfocamos mucho en las encuestas y lo que diga Bitcoin y lo que diga Polymarket, etcétera, etcétera. Pero yo sí considero que una administración de Trump, como él lo ha descrito en su campaña, va a llegar con mayor venganza. Es una persona que ahora tiene la libertad que le otorgó la Corte Suprema a mediados de este año en tomar acciones bélicas si él quiere, o si quiere tomar represalias contra lo que él llama sus enemigos internos, teniendo la potestad como presidente. La Corte Suprema en un fallo este año extendió ese poder presidencial para hacer eso. Es una decisión muy vaga, muy, digamos, ambigua, pero de la cual podría sacar provecho Donald Trump y llegar con venganza. Él ya ha dicho que va a enjuiciar a Joe Biden, etcétera, etcétera. Y puede que suene una exageración, entendiendo que existe un balance de poder, pero como están las cosas,
por lo menos en lo que conocemos de la noche de hoy, si hay un dominio absoluto republicano en las tres ramas, porque incluso hablo de la Corte Suprema, porque si gana Donald Trump y ganan los republicanos en las legislativas, es muy posible que Clarence Thomas y Samuel Alito en la Corte Suprema pidan su baja, porque han existido muchas controversias alrededor de sus figuras, y surjan una nueva sangre conservadora, una nueva generación de jueces en la Corte Suprema, incluyendo a Eileen Cannon, que es la que está llevando el caso en la Florida por los papeles que llevó Donald Trump en Mar-a-Lago. Perdón que me haya extendido en mi apreciación, pero yo creo que es importante hacer esa valoración en esta noche de elecciones. Sí, a Kamala Harris parece que no le está funcionando el tema palestino de última hora, de querer convencer al voto árabe de los estados swing state y algunas bases demócratas de última hora, lo que es la afirmación que hizo sobre el derecho a la autodeterminación de los palestinos y a la necesidad de acabar con la masacre de Gaza. No parece que le esté funcionando en gran medida. ¿Sabes una cosa, Ignacio? Con ese tema, a ver, es un tema que yo creo que se está haciendo de una manera emocional y no de una manera muy sesuda. Porque si Donald Trump llegue a ganar, pues las cosas en la Franja de Gaza y en Cisjordania van a ser para peor, porque él mismo lo dijo, se lo dijo a Benjamín Netanyahu, le dijo, termine su trabajo, termine lo que tenga que hacer. Lo que pasa es que el voto es un voto con ¿cómo se dice? Como de un plano muy moralista de los Estados Unidos. Muchos han preferido votar por Jill Stein, por ejemplo, Jill Stein, en una forma de voto protesta contra Harris. Pero ¿eso en qué le ayuda al Medio Oriente? Si el punto es ayudar a las personas que están en Gaza, en Cisjordania, un voto en contra de Harris pues va a recrudecer aún más el conflicto en Medio Oriente, y es simplemente desde una posición moral en Estados Unidos, que al final de cuentas ellos no se van a ver afectados, ellos van a seguir viviendo en Estados Unidos, pero las personas que están en Palestina, las personas que están en Cisjordania, en la Franja de Gaza, pues son los que van a llevar las peores de las consecuencias. Recordemos que con Trump se movió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces yo creo que también es un voto que se está haciendo de manera muy emocional y no pensando en el futuro, en mi opinión. No, las bases demócratas lo que no quieren es que haya un presidente demócrata que haga lo mismo que haría un presidente republicano. Para eso, pues que lo haga el presidente republicano y no quieren llevar a un presidente demócrata que tenga una postura absolutamente pro-israelí. Claro, pero entonces no hay un espacio de negociación. ¿Qué les puede llegar a pensar a estas personas que están votando porque en su conciencia no pueden votar por Kamala Harris, por lo que está ocurriendo en el Medio Oriente? ¿Y qué les puede hacer pensar que con Trump van a tener espacio para la negociación? No la van a tener. No la van a tener. Entonces es un error táctico lo que están haciendo. Y ahí es donde va a pesar el voto en Michigan, porque hay una gran comunidad árabe. Vamos a ver qué ocurre en Michigan si de verdad el voto castigo de estas personas que se llaman los uncommitted, los no comprometidos, le puede llegar a afectar, pero me parece a mí que es un disparo en el pie, con todo el respeto que se merece la comunidad del Medio Oriente, porque entiendo que es una situación muy difícil y que están entre la espada y la pared, porque sí, es la administración actual la que sigue suministrando financiación a Israel, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, don Ignacio García Valdecasas, Michel Testoni y Robert Valencia. Buena noche y buen negocio. Vamos a ver cómo se cierra al final esta carrera electoral. Buenas noches. Buenas noches. 4:22.